Ya comenzamos a grabar. Bueno, bueno, me dicen si ok, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, es muy breve acá lo que vamos a ver del proceso de Poisson ahorita, en general del proceso de Poisson y de todos los procesos que vamos a ver, ¿no? Que van a ser, digamos, unos 3 o 4 procesos. Después vamos entonces a ver sus propiedades, algunas aplicaciones, simulaciones usando este tipo de definiciones, para pasar después a lo que serían cadenas de Markov y la discusión podemos buscar datos después de ejemplos reales, ¿no? que sean procesos estocásticos y analizarlos, ver, bueno, qué tipo de procesos son estos datos, cómo los podemos caracterizar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces son cuestiones ya que son de orden práctico que ustedes después pueden aplicar de forma muy concreta a algún proyecto o inclusive por ejemplo, ustedes tienen ahorita, no sé si tengan la materia de proyecto de modelación, analizar ejemplos concretos, pero bueno, ya con herramientas un poco más elaboradas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería el proceso de Poisson, bueno, un proceso, bueno, aquí una definición, una de las tantas definiciones que nosotros podemos tener de lo que es un proceso de Poisson. En general, bueno, existen muchas formas digamos, de definir este proceso. Déjenme un segundo, voy a quitar una memoria que tengo por acá. Bueno, para empezar, el proceso de Poisson es un proceso que es lo que se llama un proceso de conteo. Antes de pasar a lo que sería en sí el proceso de Poisson, vamos a recordar lo que es la distribución de Poisson. Bueno, ¿cómo surge la distribución de Poisson? Bueno, es una distribución discreta. Es una distribución discreta que surge básicamente, precisamente cuando nosotros tenemos tipos de procesos que son procesos de conteo. Los procesos de conteo son procesos en los que nosotros tenemos un cierto número de eventos en un intervalo de tiempo. Entonces, bueno, eso es una característica cuando nosotros vimos procesos de Poisson, siempre vimos, bueno, las personas que entran a un súper en un intervalo de 1 hora, el número de partículas que digamos que detecta un contador. Todo este tipo de procesos son procesos de conteo. No todos son procesos de Poisson, ¿no? Tienen que cumplir determinadas características, ¿no? En el caso del proceso de Poisson, ya se los adelanto, es un proceso que lo caracteriza es que los incrementos en cierto intervalo de tiempo obedecen a una distribución de Poisson. Entonces, básicamente sería digamos, de forma, por así decirlo, intuitiva, lo que sería un proceso de Poisson. Bueno, ¿qué es una distribución de Poisson? Una distribución discreta. Es una distribución discreta que está caracterizada por un parámetro, ¿no? Y la variable x es una variable discreta que va básicamente de 0 a infinito, ¿no? Aquí lambda viene siendo la media de ocurrencias y x es en este caso el número de eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, bueno, cuántas personas, yo me planto en la puerta de un supermercado y me pongo a contar en intervalo de 5 minutos cuántas personas entran al supermercado. Bueno, entonces yo establezco un conteo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy contando, digo, ok, en 1 hora, ¿no? Tengo 2 intervalos de 5 minutos,
voy contando cuántas personas entran del minuto 0 al minuto 5, las voy apuntando, cuántos entran del minuto 5 al minuto 10, cuántos entran del minuto 10 al minuto 15 y así sucesivamente. Y entonces voy a tener entonces, eso es básicamente un proceso de conteo, ¿no? En ese proceso de conteo, bueno, aquí tenemos ya, disculpen, no copié la diapositiva, bueno, la voy a escribir nuevamente y la voy a copiar porque sí me gusta lo que estamos haciendo de ir guardando estas láminas para que ustedes las tengan, ¿no? O sea, esta lambda es la media de ocurrencias, y X es por ejemplo, el conteo de eventos, ¿no? Entonces, esta es la distribución de Poisson que ya conocemos, ¿no? Entonces voy a guardar esta lámina, la voy a guardar. La clase de hoy. Y voy guardando. Entonces, lo que les decía, ¿no? Yo tengo, pues si yo por ejemplo tomo una hora completa y voy checando intervalos de 5 minutos y voy checando cuántas personas van entrando efectivamente a un supermercado o en este caso a un super o el número de, digamos, de ocurrencias que yo tengo en un determinado evento. Entonces eso es lo que me da a mí lo que se llama un proceso de conteo. La distribución de Poisson caracteriza a muchos de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, tienen que cumplir ciertas características para hacer precisamente un proceso de Poisson, ¿no? Pero bueno, lo que sería un proceso de conteo, que puede ser no solamente un proceso de Poisson, puede ser otro tipo de proceso, que no necesariamente un proceso de Poisson. O sea, los procesos de conteo son una categoría mucho más amplia, ¿no? Proceso de conteo. Bueno, básicamente, cuando hablamos de un proceso de conteo, es un proceso estocástico, ¿no? Un proceso estocástico que tenemos una función entonces una variable, en este caso que va cambiando en el tiempo, entonces yo tengo un número de valores que toma esa variable para determinado tiempo. Si yo fuera a hacer, digamos, una gráfica, ¿no? de lo que sería un proceso de conteo, bueno, yo tengo aquí por ejemplo el número de eventos, tendría el tiempo y tendría entonces, yo empiezo en 0 y después entonces aparece digamos en diferentes intervalos de tiempo. Aquí se va incrementando la variable. Aquí aparece un evento, después tengo otro evento, no sé, digamos que esto es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, después aparece otro evento acá, y así. Y entonces esta sería, digamos, la gráfica de NT contra T, ¿no? Para un tipo de proceso de este característica, ¿no? En este caso, en el primer segundo yo tenía una ocurrencia, después ocurrió otra ocurrencia más, digamos, bueno, en el primer segundo tengo una ocurrencia, después en el segundo uno tengo otra ocurrencia más, ya tengo 2, y así sucesivamente. Entonces aparece digamos, una función de este tipo, ¿no? Ahora, dentro de lo que serían procesos de conteo, bueno, ¿qué sería un proceso de Poisson? ¿Qué sería un proceso de Poisson? Bueno, un proceso de Poisson, voy a guardar la lámina, es un proceso de conteo en el cual los incrementos están distribuidos de acuerdo a una distribución de Poisson. Esa sería básicamente
la característica de un proceso de Poisson. Eso lo voy a escribirlo acá. O sea, un proceso de Poisson de conteo que tiene las siguientes propiedades. Bueno, la variable n en t, que es en este caso tiene incrementos independientes y estacionarios. Después nos vamos a detener brevemente en ya nosotros vimos cómo se definía una variable aleatoria cuando era independiente, cuando son independientes. Y lo más importante es que los incrementos de esta variable, ¿no? O sea, nt, digamos, si yo tengo dos intervalos de tiempo, ¿no? Para dos intervalos de tiempo, ¿no? O sea, para dos intervalos de tiempo, para dos tiempos, digamos, S y T, ¿no? Bueno, tales que S menor que T, digamos. Los incrementos o sea, la variable n en t menos n en s tiene una distribución de Poisson. Tiene una distribución de Poisson con media, vamos a darle lambda por t menos s. Donde lambda, en este caso le damos la intensidad del proceso, donde lambda es la intensidad del proceso. O sea que los incrementos son independientes y estacionarios, y esos incrementos tienen una distribución de Poisson. Entonces eso es básicamente digamos lo que define a un proceso de Poisson. Bueno, ¿cómo es la distribución? Bueno, voy a copiar la lámina. ¿Cómo es la distribución, no? Vamos a copiar la lámina. O sea, esos incrementos tienen una cierta distribución. Vamos a escribirla de forma más explícita, ¿no? Voy a borrar acá. O sea, la distribución
de nt menos ns, ¿no? Que son los incrementos. O sea, la distribución para los, voy a escribirlo, para los incrementos, ¿no? La distribución de los incrementos. Bueno, como ya dijimos, esa distribución es Poisson. Es Poisson. Y entonces sería que la distribución de nt menos ns es Poisson, efectivamente, con media lambda por t menos s, ¿no? Y aquí entonces lambda por t menos s, bueno, digamos que nt menos s es igual a k, la variable k, entonces lambda por t menos s tiene que estar elevado a la k sobre k factorial. Entonces esta sería la distribución de los incrementos. Denme un segundito. Entonces, bueno, de forma, si resumimos, básicamente lo que tenemos entonces es un proceso de conteo, que es un proceso estocástico, el cual tiene incrementos estacionarios e independientes, y esos incrementos tienen entonces una distribución de Poisson. Como sabemos, la distribución de Poisson tiene como propiedades que la media y la varianza son iguales. Bueno, voy a salvar acá. Bueno, sabemos bien que tanto la media como la varianza de una distribución de Poisson son iguales, ¿no? Eso lo vamos a recordar ahorita. Vamos a recordarlo. Entonces, la media y la varianza, ¿no? Lo que sería media y la varianza media y varianza. Bueno, la media, que es el valor esperado de los incrementos, ¿no? El valor esperado, o sea, la media, entonces sería igual a la media del proceso. Y la varianza, sabemos que es una propiedad que tiene la distribución de Poisson. La varianza es igual a la media para la distribución de Poisson. Entonces, en este caso, la media y la varianza cumplen esta propiedad. Vamos a ver un poco más, a detenernos un poco en esta propiedad, para ver en este caso cómo podemos demostrar esto, ¿no? Lo que sería la media y la varianza. Bueno, si yo tengo una distribución de Poisson, bueno, esa distribución, digamos, tiene en general tiene esta forma, perdón, lambda a la x e a la menos lambda sobre x factorial. El valor esperado o la media de una distribución, bueno, para empezar, esto es una distribución discreta, entonces es lo que se llama una probability mass function, una PMF, ¿no? Son distribuciones discretas, a diferencia de las continuas como la gaussiana o la exponencial o la uniforme continua. Y en este caso la media y la varianza se calculan a partir de una sumatoria, ¿no?
O sea, por ejemplo, para una distribución discreta, ¿no? Para una distribución discreta, el valor esperado es la sumatoria de la variable por la densidad de probabilidad discreta. Es una sumatoria, ¿no? A diferencia del caso continuo, en el que nosotros trabajamos integrales, ¿no? Y para el caso discreto usted lo que tiene es una sumatoria. En este caso específico de la distribución de Poisson, si yo quiero demostrar que la media es igual a la varianza, tendría entonces que calcular esa sumatoria. Obviamente entonces tendría yo, voy a escribir, la sumatoria acá sería la sumatoria desde 0 a infinito de x por lambda x e a la menos lambda sobre x factorial. Entonces habría que calcular esta sumatoria usando las propiedades en este caso de las series y todo este asunto. Es una sumatoria y habría que ver entonces qué valor toma esta suma en este caso de 0 infinito, ¿no? Yo en este caso lo que voy a hacer es usar nuestro todopoderoso MATLAB y vamos a escribir. La idea es que esto tiene que ser igual a lambda, ¿no? Por la propiedad en este caso de la distribución de Poisson, que me dice que el valor esperado es igual a lambda y la varianza también es igual a lambda, ¿no? O sea, la media de la distribución de Poisson es lambda, que es la media de ocurrencias, en este caso del proceso de conteo. O sea, estoy en el super contando y saco el promedio, digamos, de las personas que entran en esos intervalos de 5 minutos y sería esta lambda, ¿no? En principio, ¿no? Sería una muestra de la lambda, ¿no? La lambda es la media, la lambda es el promedio de ocurrencias. Entonces, lo que queremos sacar acá entonces efectivamente es que el valor esperado, que en este caso que la media de la distribución es igual a lambda, calculando esta sumatoria, ¿no? Sería básicamente lo que habría que hacer. Bueno, al parecer todo, sí me están escuchando sin problema, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, continuamos. Sí, porque a veces de pronto falla algo y uno no se da cuenta. Bueno, vamos entonces a sacar que efectivamente la media sea igual a lambda. MATLAB es una super herramienta, ustedes tienen que usarlo mucho porque estas cosas, por ejemplo, ¿cómo uno calcula eso? ¿No? Bueno, habría que acordarse bien de cómo calcular sumas de una serie y todo el asunto, ¿no? Nosotros sabemos que la suma de una serie se puede ver como el límite de la sucesión de sumas parciales. Sería algo realmente un tanto complicado, ¿no? En este caso, yo lo que tengo acá, bueno, hay una función de MATLAB que me permite calcular, una función que está definida para el cálculo analítico, que me permite calcular sumas, ¿no? Sumas. Por ejemplo, yo tengo, aquí definí esta variable como n como una variable para el cálculo analítico, ¿no? Acá. A ver si me lo hizo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ya lo hizo. Y por ejemplo, si la función simSum me permite calcular una suma, o calcular la expresión para una suma. Perdón, aquí pasó un error. O calcular una expresión para una suma. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si yo tengo disculpen, no salvé, déjenme salvar esto. Las notas. Por ejemplo, si yo voy sumando los números de
naturales, 1 más 2 más 3. Bueno, existe una fórmula para calcular esa suma, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea sería, de forma análoga, aquí ver, bueno, a qué es igual esta suma. Ya es un poco más complicado. Por ejemplo, tengo 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Etcétera, más n. Bueno, aquí no me quedó muy bonito. A ver. 1 más 2 más... La suma de los números naturales, ¿no? La suma de 1 hasta n. Bueno, ¿a qué es igual eso, no? Bueno, existe una fórmula para calcular esta suma. Entonces, de igual forma, bueno, que intuitivamente, bueno, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Bueno, esto sería 1 más 2 más 3 sería 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5 igual a 15, ¿no? Bueno, la idea es calcular una fórmula que me calcule esta sumatoria, ¿no? Digamos que podría ser lo que estamos en este caso tratando de resolver acá, ¿no? Bueno, resulta que por ejemplo para el caso de la suma de los números naturales, desde 1 hasta n, la fórmula es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces bueno, existen varias formas de calcular esto, ¿no? Pero si yo tengo n números, entonces bueno, hay una fórmula que se puede demostrar que es correcta, que es n por n más 1 sobre 2, ¿no? De igual forma, la pregunta sería, bueno, ok, MATLAB me permite hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, calcular este tipo de, digamos, de sumas, ¿no? Usando MATLAB. Bueno, sí es posible, ¿no? Entonces, vámonos a MATLAB. Por ejemplo, en este caso, ¿no? N es 5, ¿no? Porque es el último número, ¿no? Entonces me quedaría 5 por 5 más 1 sobre 2, ¿no? Sería 6 por 5, 30 sobre 2 igual a 15, ¿no? O sea, así funciona, ¿no? Entonces, bueno, de igual forma existen fórmulas para la suma, por ejemplo, de los cuadrados, de los cubos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta acá sería, bueno, y podemos calcular la sumatoria esta que para calcular el valor esperado. Bueno, MATLAB es una herramienta poderosa. Acá, por ejemplo, si yo calculo la suma de los n primeros números, de los n números, ¿no? de la serie n, ¿no? Desde 1 hasta n, ¿no? Desde 1 hasta acá, ¿no? Bueno, aquí sería la serie n de 1 hasta acá, por ejemplo, ¿no? No está definido esto, vamos a definirlo. Efectivamente, k por k más 1 sobre 2. O sea, estas herramientas de cálculo analítico me permiten calcular sumatorias, ¿no? Entonces yo puedo calcular la suma de 1 más 2 más 3 hasta n, y el resultado hasta k, perdón, y es n por n más 1, k por k más 1 sobre 2. De igual forma, en el caso que estamos queriendo analizar, queremos calcular la sumatoria desde 0 hasta infinito en este caso, del producto de x por la distribución. Vamos a regresarnos y eso debe ser igual a lambda, ¿no? Se puede hacer de forma analítica, obviamente, ¿no? Si fuéramos más duchos en el cálculo de sumatorias, pero bueno, va a ser complicado, sobre todo aparecen factoriales y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la pregunta es, bueno, ¿a qué es igual la suma desde 0 hasta infinito de x por, bueno, lambda a la x? O sea, esto sería la distribución de Poisson, ¿correcto? O sea, esta es la distribución de Poisson, esta es la x, y toda esta suma me tiene que dar entonces el valor esperado de la variable aleatoria Poisson. Me vengo acá. Bueno, defino la variable lambda
que en este caso es la media de mi proceso. Defino en este caso una variable que voy a llamar n. Bueno, n en este caso es la variable discreta, ¿no? En lugar de x, ¿no? Para no crear confusión. Y voy a calcular entonces la suma de 0 a infinito. O sea, voy a calcular esta suma, ¿no? Bueno, aquí puse n en lugar de x, ¿no? Ok. Calculamos la suma de 0 a infinito. El resultado es lambda. O sea, sí me permite hacer este tipo de cálculo. Entonces, bueno, aquí yo demostré ya entonces que efectivamente que el valor esperado de la variable efectivamente es lambda, ¿no? Calculando la sumatoria, ¿no? Lo otro que habría que demostrar es que en este caso la varianza también es igual a la media, o sea, es igual a lambda, donde lambda es la media de ocurrencias de este proceso, ¿no? Vamos a ver en este caso qué tendríamos que hacer, ¿no? Para la varianza. Bueno, el asunto con la varianza puede ser un poco más complejo porque aparece una expresión un poquito más complicada, ¿no? Para el caso de la varianza. En este caso sería la sumatoria de x a infinito, pero sería de x menos la media, x menos lambda, ¿no? Al cuadrado por la distribución. O sea, sería la sumatoria de 0 a infinito de x menos lambda al cuadrado, lambda a la x, e a la menos lambda, x factorial. Entonces esto sería, la pregunta es, bueno, ¿esto es igual a lambda? Sería la pregunta que nos estaríamos haciendo acá. No vamos a evaluarla de forma tan directa porque, digamos, posiblemente el resultado no sea, aunque podemos hacer la prueba, ¿no? Podemos hacer la prueba a ver qué nos da, ¿no? Voy a salvar esto. Vamos a ver si esto nos da como resultado lambda. Igual vamos a hacer entonces, usar cálculo analítico. Bueno, si me voy a usar esta misma expresión que tengo acá. Bueno, aquí me queda, aquí es n, bueno, acá todo esto que está aquí es la distribución de Poisson multiplicada por n. Como es la varianza, tendría que ser n menos lambda al cuadrado, ¿no? N menos lambda al cuadrado. Bueno, voy a meter entre paréntesis esto. A ver si me funciona. N menos lambda al cuadrado. Voy a encerrar entre paréntesis esto. Y voy a ver qué me da. Qué resultado obtengo. Bueno, me da algo un poco raro, no sé. Función hipergeométrica, algo bastante complejo. Pero voy a aplicar nuevamente acá, a ver si funciona. Sí. Bueno, ejecuto nuevamente el resultado y obtengo lambda como resultado. O sea que sí, entonces es una forma de demostrar que efectivamente tanto la media como la varianza de la distribución de Poisson son iguales y son iguales a lambda. Me regreso a mi pizarrón. O sea, usando esta herramienta de cálculo analítico que ya tenemos, que podemos utilizar usando MATLAB. Bueno, nos volvemos entonces a lo que sería la definición del proceso de Poisson.
Bueno, la idea entonces es que tenemos un proceso de conteo. Un proceso de conteo puede ser un conteo de partículas, el número de, digamos, de personas que entran a un súper, el número de fallas que ocurren digamos, en una planta de producción. Esos son procesos de conteo. La pregunta es, bueno, siempre la pregunta aquí sería, ¿son un proceso de Poisson o no? Y vemos que la pregunta hay que responderse para ver si un proceso efectivamente es un proceso de Poisson o no, está relacionada con la distribución de los incrementos. Pero, aparte, algo importante que tenemos que comprobar es que esos incrementos sean, digamos, estacionarios e independientes. Bueno, cuando dos variables son independientes. Bueno, en el caso, nosotros vimos una definición de independencia usando el caso multivariado, aplicando, digamos, las distribuciones multivariadas. Que en este caso la independencia la podíamos definir. Bueno, aquí no me quedó bien, voy a escribir abajo. Distribuciones multivariadas, donde si yo tengo una distribución multivariada, una densidad de probabilidad multivariada, en este caso con dos multivariadas, entonces digamos que depende de n variables. Bueno, estas distribuciones, estas variables son independientes, x1, x2 hasta xn son independientes, si yo puedo expresar esta distribución multivariada como el producto de n densidades de probabilidad. Entonces esto puede ser una definición de independencia. ¿Por qué? Porque en el caso de los procesos estocásticos el asunto es un poco más complejo, ¿no? Yo tengo, o sea, yo puedo tener una función de distribución que caracterice los n incrementos que ocurren en un determinado intervalo de tiempo a partir de una distribución multivariada. Entonces, bueno, en este caso yo digo, ok, bueno, cuando yo tengo una independencia entre las n variables, bueno, si la distribución conjunta de los n incrementos que ocurren a lo largo de un intervalo de tiempo dado son independientes, ¿no? O sea, ¿cómo podría ver esto yo? Digamos, aquí tengo obviamente cuando tenemos un proceso de conteo, entonces tenemos un conteo de, digamos, en un intervalo de tiempo dado. Tendría entonces n variables, ¿no? Porque, bueno, yo tengo, por ejemplo, un proceso que ocurre en el tiempo, digamos. Entonces yo tengo mis n variables. Aquí sería sub n. Y yo tengo en este caso en incrementos, ¿no? Porque yo tengo n1 menos n0, n2 menos n1, y así sucesivamente nn menos nn menos 1, ¿no?
Bueno, el proceso tiene incrementos independientes y estacionarios si estas variables aleatorias son variables independientes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una función de distribución conjunta discreta para esa n variable, entonces lo puedo expresar con el producto de n distribuciones. En este caso, lo que yo tendría sería la posibilidad de escribir estas variables como, o sea, la distribución conjunta para los n incrementos sería igual al producto de las funciones en este caso de distribución discretas para las n variables, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la manifestación, digamos, de la independencia, ¿no? O sea, yo tengo entonces, si yo tengo una distribución, digamos, conjunta para los n incrementos, sería entonces igual al producto de las distribuciones para las n variables. Esa sería básicamente a ver, esto que sería igual, ¿no? Igual a esta otra. O sea, la distribución conjunta o multivariada, o la distribución conjunta para las n variables se puede expresar como producto de n distribución. Entonces, eso sería la propiedad de la independencia. Aparte, me dicen que en otras definiciones también se exige la estacionariedad del proceso. Cuando estamos hablando de un proceso estacionario, estamos hablando de un proceso cuya distribución en el tiempo no se modifica, ¿no? Vamos a ver si tenemos acá en este caso las de la clase anterior. Tenemos la presentación donde discutíamos lo que era la estacionariedad del proceso y también la independencia. Vamos a ver si podemos cargar la presentación. Un poco para recordar. Vamos a rotar la página y vamos a... Bueno, esto me regreso a la introducción que hicimos, digamos, hace un par de clases, donde estábamos hablando en general de las propiedades de estos procesos, ¿no? Un segundito porque parece que no responde. Espera que cargue. O sea, uno, que los incrementos tengan esa distribución de Poisson, que sean estacionarios esos incrementos y que sean independientes. La independencia, bueno, tiene que ver con el hecho de que cada variable, cada incremento es independiente digamos, o sea, como si lo vemos como variables aleatorias, cada uno de esos incrementos, entonces serían, digamos, variables aleatorias independientes. Vamos a ver si es posible un poco recordar. Eso está en mi presentación. Bien. Procesos de ensayos independientes, ¿no? Bueno, un proceso de tiempo discreto puede ser constituido por variables aleatorias independientes. Este modelo representa una asociación de ensayos independientes
de un mismo experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar un dado o una moneda repetidas veces. El resultado u observación del proceso en un momento cualquiera es, por lo tanto, independiente de cualquier otra observación pasada o futura. Ahora, se dice que un proceso estacionario tiempo continuo tiene incrementos independientes. Sí, para cualquiera de los tiempos, en este caso, las variables que se calculan a partir de los incrementos son variables aleatorias independientes. ¿Cómo nosotros lo vemos muy claramente? Bueno, a partir de, si yo defino una función de distribución conjunta para los n incrementos, entonces esa distribución de distribución se puede expresar como el producto de las distribuciones individuales para cada uno de los mismos, de los incrementos. Y de igual forma para, como también discutimos en un ejemplo anterior, para la función característica se podría hacer una aseveración similar. En cuanto a la estacionariedad, que es algo que en lo que se profundiza menos, también son procesos estacionarios. ¿En qué sentido? Se dice que un proceso estocástico a tiempo continuo es estacionario si, si los incrementos, bueno, si uno hace una traslación temporal, digamos, si yo tengo xt1, xt2 y xtn, la distribución para xt1 más h, xt2 más h va a ser la misma distribución. Entonces, ahí es que estamos hablando de la estacionariedad del proceso. O sea, no hay modificaciones en la distribución. Es un poco más complejo y un poco más difícil de interpretar o de entender en ocasiones la estacionariedad, a diferencia de la independencia, que es un poco más clara, ¿no? Hay muchas definiciones. Cuando usted ve algún libro de procesos estocásticos, puede ver, no sé, 4 definiciones de lo que es un proceso de Poisson, porque hay muchas formas de definirlo, ¿no? Yo creo que esta es una definición bastante de las más claras, ¿no? Cuando uno lo ve, porque así nos evitamos también el hecho de tener que trabajar con funciones de distribución multivariadas, lo cual sería extremadamente complejo, porque bueno, aquí lo que uno analiza entonces es ok, yo tengo entonces una distribución tengo los incrementos y lo que quiero ver entonces estos incrementos efectivamente qué tipo de distribución tienen, y entonces es mucho más sencillo de establecer el tipo de proceso si yo trabajo en función de los incrementos, ¿no? De igual forma, cuando veamos el proceso en este caso los procesos de tipo gaussiano, también vamos a ver digamos este tipo de análisis en función de los incrementos en este caso de la variable, ¿no? o el proceso del proceso, en este caso un conteo, en el otro caso una variable continua, es diferente lo que vamos a analizar. Bueno, yo creo que sí me extendí bastante. Tenía yo planeado discutir el cálculo de la transformada de Fourier desde el punto de vista numérico. Solamente nos quedamos en este pequeño ejemplo de la aplicación en este caso, bueno, cómo yo puedo utilizar el cálculo analítico en MATLAB para calcular, por ejemplo, estas sumatorias, ¿no? Que es para el caso, demostrar en este caso que la varianza y la media de la distribución de Poisson son iguales a la media, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y son iguales. Es una característica importante de la distribución de Poisson, que su media y su varianza coinciden. Entonces es una forma muy común o muy fácil en ocasiones de detectar cuando, o por lo menos de ver de forma muy práctica, cuando una distribución es Poisson o no. Tenía entonces yo planeado calcular la transformada de Fourier para la distribución gaussiana. Bueno, podemos extendernos un poco y ver esto, ¿no? Bueno, hasta aquí como alguna duda. Por supuesto que siempre hay dudas porque estas cosas no se aprenden el primer día, ¿no? Pero bueno, lo vamos a seguir trabajando. Ahorita lo que quiero ver con ustedes es discutir cómo calcular la transformada de Fourier en este caso para la distribución gaussiana. La transformada de Fourier en este caso, como habíamos visto anteriormente,
Bueno, antes de seguir, quiero confirmar que sí me están escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Y ven bien? Sí, profe, sí estoy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, me voy a extender un poquito, más de una hora, no sé si me pueden disculpar. La idea aquí sería, bueno, nosotros vimos la función característica, que es una forma de caracterizar un proceso aleatorio, ¿no? Con su función característica que se calcula como el valor esperado de, en este caso, de la función e a la ux, ¿no? Y también vimos cómo se calcula la función de densidad de probabilidad a partir de la función característica. Esto es importante porque existen muchos procesos que ni siquiera tienen una función de densidad expresada de forma explícita. O sea, no existe una fórmula. Como usted puede ver una función gaussiana, escribirla. En ocasiones no se puede ni escribir una función de densidad. Lo que tenemos entonces estas integrales, ¿no? Estas integrales que nos permiten calcular la función de densidad, lo que siempre tiene una función. O sea, hay distribuciones que no tienen una media, una varianza definida, por ejemplo. Hay una divergencia cuando uno calcula la varianza. Pero tienen siempre una función característica que nos permite entonces, usando la transformada de Fourier, calcular la función de densidad de probabilidad. Entonces es una herramienta muy poderosa la función característica, ¿no? Lo que ahorita les voy a mostrar es cómo calcular la función de densidad de probabilidad usando la función característica, pero sin usar el cálculo analítico, sino de forma numérica. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, voy a borrar acá. O sea, esto se puede hacer si yo integro para cada valor de x, ¿no? O sea, en este caso lo que voy a hacer es expresar numéricamente o tabulando, por así decirlo, mi función de densidad. O sea, yo tengo una función de densidad, por ejemplo, la gaussiana, ¿no? O sea, esta es la función de densidad de probabilidad para la gaussiana estándar, ¿no? La normal estándar. Esta función, la normal estándar, esta función tiene una media 0 y una desviación estándar 1. Entonces tiene esta forma, ¿no? Nosotros vimos en la clase anterior que en este caso la función característica para esta distribución era e a la menos t cuadrado sobre 2, ¿no? Déjenme. La función característica en este caso era e a la menos t cuadrado sobre 2. Y entonces lo que uno puede hacer es, o lo que hicimos nosotros con cálculo analítico fue calcular la transformada de Fourier y obtener una expresión analítica para la función de densidad. Ahora, lo que vamos a ver hoy entonces es cómo hacer esto, no analíticamente, sino numéricamente, ¿no? En este caso yo tengo que calcular esta integral 1 sobre 2pi de menos a más infinito hay que calcular esta integral. Se supone que el resultado de esto sea una función que es la densidad de probabilidad. Ahora, si no voy a hacerlo analítico, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto va de la función en 0? ¿Cuánto va de la función en 1? ¿Cuánto va de la función en 2? Y etc. Y así podría yo tabular. Podría tabular mi función f. Calculando esta integral
para diferentes valores de x. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a calcular diferentes valores de x, la integral para diferentes valores de x, y cada vez que calcule, entonces tengo que ir evaluando la integral para diferentes valores. Entonces x va a ser una constante, ¿no? Ya me voy a olvidar de la x, va a ser una constante. Entonces voy a decir, bueno, f en 0, ¿no? F en 0, por ejemplo, o f en 1, ¿no? Por ejemplo, f en 1, tendría que calcular la integral. Voy a borrar acá. 1 sobre 2pi menos a más infinito. Aquí la x sería 1, sería e a la menos i por u. Bueno, aquí sería u, perdón. Aquí sería u. Estoy trabajando con u aquí. Menos u cuadrado, ¿no? Sería entonces integral de e a la menos i u por 1. Y e a la menos, entonces aquí sería multiplicado por e a la menos u cuadrado sobre 2 de u. Y todo esto de menos, entonces tendría que calcular esta integral numéricamente. Me va a dar un resultado. Y ese resultado va a ser la función de densidad en 1. Después la puedo calcular en 2 y en un grupo de valores, ¿no? Y eso me daría entonces una tabulación de lo que sería mi función. O sea, no la tendría de forma analítica, pero tendría una tabla de valores que me daría a mí cuál es la función. O sea, me daría a mí, yo diría, bueno, para 1 tengo f en 1, que es un valor. Para 2 tengo f en 2, etcétera, y así, ¿no? Tengo diferentes valores. Para 100 tengo f en 100. Y podría graficarla, ¿no? Podría graficarla en función de calcular, no sé, 100 integrales o 200 integrales en función de la cantidad de puntos que voy a considerar. Y lo puedo comparar con la función de densidad, la analítica, y ver si ese resultado numérico coincide efectivamente con el resultado analítico. ¿Hasta aquí me van copiando? Más o menos. ¿Qué no se entiende? A ver, para detenernos. Cuando ya se vea la... yo siento que se va a entender más. Sí, voy a repetir. O sea, yo en general la definición de la transformada de Fourier es esta, ¿no? Entonces yo puedo... la idea es que yo puedo hacerlo con analíticamente y calcular esta integral. Claro, lo hice en MATLAB, hacerlo a mano sería complicado, ¿no? Pero la idea sería, ok, y si yo puedo hacer esto numérico, ¿no? Si yo calculo, evaluando un valor de x acá, ¿no? Para un valor de x igual a 1, tendría una integral que la resuelvo y me da la función en 1. Para 2 calculo una integral y me da la función en 2. Y eso es como tengo un juego de valores. Voy a verla, vamos a ver la función que yo desarrollé para hacer esto, ¿no? Para empezar tengo una... a ver... Bien. Bueno, después les voy pasando estas funciones y esto de script. Bueno, aquí lo que, en resumen, esta función lo que hace es calcular la integral, esta integral, para un valor fijo de x. Es lo que hace. Entonces, si yo evalúo, esto es una función, yo le meto un valor acá, obtengo como resultado el valor de la función de densidad en ese punto. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue inicialmente definir una función de dos variables, porque realmente si uno ve acá, el integrando una función de dos variables al inicio de todo, ¿no? Pero si uno evalúa esto en 1, me queda una función de una variable, o sea, solamente respecto a u. ¿Ok? Porque yo evalué, por ejemplo, si yo pongo x igual a 1 acá, me quedaría entonces una función de una variable que es la que tengo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ok, voy a evaluar la función mía. La voy a evaluar. Calculo la integral. Bueno, aquí definí la de dos variables. En el segundo paso, defino la función de una variable evaluando en un valor que es el que yo le doy a la función al inicio. O sea, ese valor x0 lo pongo acá. Evalúo esta función de dos variables
y me genera una función de una variable que integro de menos a más infinito y obtengo entonces el valor de la función de densidad en ese punto. Se supone que ese valor de la función de densidad que yo obtengo debe coincidir con la densidad de probabilidad de la función de la gaussiana estándar, porque la función característica que yo estoy utilizando en este ejemplo es e a la menos 1/2 de t cuadrado sobre 2. Entonces voy a borrar acá, voy a salvar y voy a borrar y voy a escribir rápido aquí para que nos quede súper claro. Bueno, después voy a grabar un video para explicarlo mejor, con más calma y que nos quede más claro. O sea, la función característica para la distribución gaussiana normal estándar, o sea, con media 0 y desviación estándar 1, es la función característica para la normal estándar es esta función. Bueno, aquí depende de u o de t, ¿no? Siempre indistintamente puedo poner. Cuando usted calcula la transformada de Fourier de esta función, obtiene entonces la gaussiana. Aquí lo que voy a hacer entonces es integrar de forma tal que evalúo para un solo valor la función de dos variables, que es lo que está en el integrando la transformada de Fourier. Como esto es una constante, entonces me va a quedar una función que es de una variable que es u o t, como usted quiera llamar. Integro de menos a más infinito y me da entonces la función de densidad de probabilidad en un valor. Antes de calcular la integral voy a buscar la normal estándar, ¿no? La normal estándar, su función de densidad. Aquí me dice la función normal. A ver. Cuando usted se va acá y busca esta función que se llama norm PDF, es una función que me calcula la PDF, o sea, la función de densidad para la función gaussiana, distribución gaussiana, donde x es la variable, ¿no? Mu es la media y sigma es la desviación estándar. Yo me voy acá a MATLAB y voy a decir, ok, voy a ver qué valor toma la función de densidad normal estándar. Bueno, aquí ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy evaluando la normal estándar que tiene, siempre pone como z, ¿no? Es e a la menos z cuadrado sobre 2 sobre raíz de 2pi. Esa es la distribución normal estándar. La transformada de Fourier de esto me da a mí esto. Entonces, si yo evalúo esta normal estándar en 0, bueno, aquí normal estándar significa que la media es 0, la desviación estándar es 1, y el primer numerito es que lo estoy evaluando en x igual a 0. Cuando hago esto, obtengo el valor de 0.3989. ¿Ok? 0.3989. O sea, esta función en 0 es igual a 0.3989. ¿Ok? Si yo calculo la transformada de Fourier, pero en un valor, a ver que se me fue mi pizarrón. Si yo calculo, disculpen, a ver, si yo calculo f en 0, usando la transformada de Fourier sería 1 sobre 2pi, menos a más infinito, e a la menos i ux, pero x es 0, entonces sería e a la 0. E a la 0 es 1, me va a quedar 1. Por la función característica. Entonces,
f en 0 sería la integral de 1 sobre 2pi de menos a más infinito por 1 por e a la menos u cuadrado sobre 2 de u. Y de igual forma, si voy a poner 1, entonces evalúo en 1, entonces me queda una función diferente, pero siempre una función de u. Esa es la super ventaja que tengo acá. ¿Ok? Bueno, me voy a... No sé qué pasó aquí, es que me fui a otro escritorio. Bueno, ahora voy a mi función. La función esta que yo generé es una función que hace todo esto y cuando calcula la integral, y vamos a ver qué valor obtenemos. En 0. Cuando pongo 0 acá, calculo la integral y todo ese rollo. 0.3989, o sea que funciona. Lo que puedo hacer entonces es evaluar esta función para un rango de valores y ver qué forma tiene esa distribución. Se tiene que ser la forma campanada típica de la distribución gaussiana. Yo aquí generé esta función. Esta función que está acá me da un vector, le introduzco un vector y me da entonces los valores en ese vector. O sea, ya evalúo esta función en lugar de un solo valor en un juego de valores. Por ejemplo, voy a generar un vector que vaya de menos 3 a 3 con intervalo de 0.1 y lo voy a evaluar acá. Esta función lo único que hace es evaluar la transformada esta para un valorcito, para un valor específico, la evalúo en, digamos, en un vector. ¿Ok? Voy acá, ya calculó, voy a plotear. Voy a plotear. Ok. Bien. Bueno, voy a cerrar este y voy a hacer otro. Espérense un segundito. Ok, fíjense. Lo que hice fue calcular la integral en tantos puntos como elementos tiene el vector, ¿no? Por ejemplo, el vector este tiene una longitud de... En 61 puntos, calcula 61 integrales. Y el valor de cada una de esas integrales es el valor de la función de densidad en un punto. En este caso de menos 3 a 3. Fíjense que tiene la forma campanada de la gaussiana. O sea, sí parece estar bien. ¿Cómo vamos a sacar que esté súper perfecto esto? Si yo ahorita tomo la normal estándar, la evalúo en todos estos puntos y checo que efectivamente coincida, ¿no? O sea, me voy acá. Igual voy a evaluar en el vector. Voy a poner aquí un arreglo que se llama PDF1. PDF normal, ¿no? Voy a evaluar la normal estándar en el vector para ver qué valores toma. Media 0, desviación estándar 1. Lo hizo bien. Y voy a plotear otra gráfica en este caso usando el vector YPDF normal, poniendo en este caso, vamos a poner asteriscos o algún otro símbolo, o X vector, ahí está. Fíjense, coincide. O sea, los circulitos son la normal estándar analítica que yo evalué, y la línea azul es la normal estándar calculada a partir de la transformada de Fourier numérica. O sea, para cada valor de X calcula la transformada de Fourier y coincide efectivamente con los valores de la normal estándar que yo tengo definida, ¿no? Entonces,
esa era la intención acá. Entonces, bueno, creo que me extendía mucho en la clase de hoy. Ustedes deben estar ya cansados. Me voy a regresar. Bueno, dudas con esto último. Voy a de igual forma voy a dejar de grabar para que no sea tan extenso el video.